vamos a meter en el que probablemente sea uno de los grandes temas del día por el impacto que esto tiene a nivel global, y es la cumbre de Riad. Lo que muchos ya empiezan a hablar de una cumbre que empieza a marcar un antes y un después en el conflicto, que te diría que terminó casi que fagocitándose a todo el orden mundial en los últimos 3 años. La guerra entre Rusia y Ucrania. Primera cumbre presencial entre representantes del gobierno de Estados Unidos y representantes del gobierno ruso desde la invasión. Y es la primera vez que en serio parece ser posible que se pueda concluir con una paz. Claro, habrá que ver si esta paz satisface a todos. Pero estas son las imágenes dentro del Palacio Real en Riad, la capital de Arabia Saudita. Y ahí tenés a las dos partes. A la izquierda, los representantes de Estados Unidos. A la derecha, los representantes de Rusia. Este es Sergei Lavrov saludando a los anfitriones de Arabia Saudita. Acá podés ver cómo se mostraban para las fotos. Podemos ver la foto del quién es quién, así te cuento un poquito quiénes son los elegidos. Ahí está. Obviamente, en el fondo, en el frente de la mesa, detrás tienen la bandera de Estados Unidos, de Arabia Saudita y de Rusia. Allí podés ver a la izquierda de la imagen a Faisal bin Farhan Al Saud, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita. A la derecha un directo del rey Al Saud, que es justamente el rey, aunque quien gobierna en Arabia Saudita es el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Y a la izquierda tenemos los representantes de Estados Unidos. En el centro está Marco Rubio, por supuesto, el secretario de Estado. A la izquierda de Marco Rubio, Mike Waltz, el asesor de seguridad nacional de Donald Trump. Recordemos siempre, la política exterior en Estados Unidos se divide principalmente entre esos dos cargos. Lo más diplomático a cargo del secretario de Estado, las cuestiones, si querés, más vinculadas a la defensa y a la estrategia geopolítica, un poquitito más vinculadas al asesor consejero de seguridad nacional. Y el que está a la derecha de Marco Rubio, más cerca de la cámara en este caso, se trata de Steve Witkoff, que es el enviado para Oriente Medio de Trump. Y vos decís, pero si es el enviado para Oriente Medio, ¿por qué está sentado en esa mesa? Bueno, porque Donald Trump considera que Witkoff es su negociador más eficaz, quizás junto con Richard Grenell, su negociador más eficaz. ¿Por qué? Bueno, porque como enviado para Oriente Medio fue el que antes de que asumiera Donald Trump la presidencia, terminó consiguiendo el acuerdo del cese del fuego entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Todas las partes coinciden en que fue decisiva la participación de Witkoff para que se alcance ese cese del fuego entre Israel y Hamas, que está permitiendo ya, como estamos viendo, que probablemente estemos hablando entre el sábado y el jueves de la semana que viene, que se complete la liberación de 33 rehenes como se había pautado. ¿Quiénes son los que están del lado ruso? Me parece importante también mencionarlo. El que está a la derecha, que sería en el centro y como contraparte enfrente de Marco Rubio, es obviamente el histórico secretario de Relaciones Exteriores, el histórico canciller de Putin, que es Sergei Lavrov. Y quien está a la derecha de Lavrov, más cerca de los saudíes, es Yuri Viktorovich Ushakov, que es un histórico también diplomático ruso que funge un poco como asesor especial de Vladimir Putin. ¿Qué te quiero decir con esto? Que de alguna manera Trump y Putin decidieron elegir para esta primera reunión, para esta primera cumbre, lo mejor que tienen de alguna manera. Ir con sus principales negociadores, con sus principales cartas, para que esto comience. Y me parece que acá la intención, ahora te voy a contar algunos detalles de lo pactado, pero acá la intención, está claro, es que haya un acuerdo lo antes posible. Trump quiere que todo sea ya. Habrá que ver si Putin está tan alineado con esto, pero claro, como las condiciones en las cuales se está dando esta negociación son bastante favorables a Rusia, obviamente eso puede hacer que Putin decida acompañar de alguna manera este deseo de Donald Trump de que haya un acuerdo lo antes posible. Hablaron los líderes de ambas delegaciones. Quiero que escuches primero lo que decía Marco Rubio, hablando de con qué visión llega a Estados Unidos y sobre todo, por qué
Estados Unidos está planteando esta negociación cara a cara con Rusia, sin que haya en principio un lugar en la mesa para Ucrania y para la Unión Europea. 3.5 years while this conflict has raged, or 3 years while it's raged, no one else has been able to bring something together like what we saw today, because Donald Trump is the only leader in the world that can. So no one is being sidelined here, but President Trump is in a position that he campaigned on to initiate a process that could bring about an end to this conflict. And from that could emerge some very positive things for the United States, for Europe, for Ukraine, for the world. But first it begins by the end of this conflict. And so the only thing President Trump's trying to do is bring about peace. It's what he campaigned on. It's something the world should be thanking President Trump for doing. He's been able to achieve what for 2.5, 3 years, no one else has been able to achieve, which is to begin this process, a serious process. Obviously a lot of work remains before we have a result, but President Trump's the only one that can do it. Bueno, de alguna manera una explicación, una justificación aquí de Marco Rubio, que sabe que los europeos están muy disconformes, que sabe que Zelensky está también disconforme con el hecho de no estar participando directamente de estas negociaciones, pero hay una vocación ahí y una idea muy clara, y es que Estados Unidos cree que la única forma de que haya un diálogo que termine rápidamente en un acuerdo es que sea cara a cara entre Rusia y Estados Unidos. Que si empiezan a sumarse distintos actores a la mesa, eso incluyendo Ucrania y eso incluyendo a la Unión Soviética, fíjense ustedes el lapsus que cometí, a la Unión Europea, no a la Unión Soviética. Si terminan incorporándose en la mesa tanto Ucrania como la Unión Europea, la negociación va a ser mucho más dificultosa, va a estar mucho más trabada y va a ser mucho más difícil llegar a un acuerdo. Acá Trump quiere un acuerdo rápido y dice, yo tengo la fuerza suficiente para llegar a un acuerdo con Putin y después imponerle ese acuerdo a Ucrania y a la Unión Europea. Esto es lo que diplomáticamente ha querido plantear aquí Rubio. Lo que están diciendo por estas horas es, bueno, la idea es que tengan alguna participación. Todavía no sabemos en carácter de qué. Bueno, la realidad es que va a haber consultas con Ucrania y con la Unión Europea, pero esta negociación, este diálogo va a ser Moscú-Washington directamente. Esto es bilateral, no multilateral. Así lo ha planteado Trump y así se siente cómodo también Rusia. De eso habló justamente Sergei Lavrov en la conferencia de prensa posterior que dio, sobre todo refiriéndose también a la importancia que tiene para Rusia de que vuelva a haber una interlocución, un diálogo con Estados Unidos. Договоренности, каких мы достигли, первое и, наверное, самое срочное, и тем более не самое сложное, это обеспечить скорейшее назначение послов России в США и США в России. Второе, снять те препоны, которые долгие годы, прежде всего вот администрации Байдена в последние 4 года, строились на направлении наших дипломатических миссий, серьезно затрудняя их работу. Бесконечные высылки наших дипломатов, на которые мы вынуждены были отвечать, сохраняющиеся проблемы ареста нашей недвижимости и многое другое. Не последняя проблема – это банковские переводы, которые нам пытаются ограничивать. Мы, естественно, отвечаем взаимностью. Так что условились, что наши заместители в самое ближайшее время договорятся о встрече и рассмотрят необходимость устранения вот этих искусственных барьеров в работе посольств и других загранучреждений. Bueno, muy importante esto que plantea Lavrov, de que de hecho ya se esté hablando muy rápidamente de abrir embajadas, de reabrir embajadas. Nunca se cerraron del todo, pero volver a poner embajadores, es decir, subir el estado y el estatus diplomático del vínculo entre Estados Unidos y Rusia. De fondo aquí la estrategia que tiene Estados Unidos es: no podemos seguir enfrentándonos con Rusia porque Donald Trump tiene una preocupación que es: si seguimos en el curso por el que veníamos, de una enemistad cada vez mayor con Rusia, de una tensión cada vez mayor con Rusia, podíamos terminar en una guerra nuclear, que es algo que el mundo no se puede permitir. La única forma de que no haya una guerra nuclear es que haya buenas relaciones entre Estados Unidos y Rusia, más allá de sus enormes diferencias geopolíticas, históricas, culturales y hasta civilizatorias, si querés.
Ese es lo que está detrás del enfoque que tiene Donald Trump, que es un enfoque con el que Vladimir Putin se siente muy cómodo también. Sobre todo porque hay que decirlo, la estrategia Biden, que era aislar a Rusia con sanciones, con medidas diplomáticas, con medidas bancarias, sacándolo del sistema SWIFT, algo de eso hablaba recién, prohibiéndole el espacio aéreo, sacándolo fuera del Comité Olímpico Internacional, fracasó. Fracasó. ¿Por qué fracasó? Y porque Rusia sigue estando en condiciones de ganarle la guerra a Ucrania, porque Rusia tiene una economía que sigue funcionando, porque ha podido conseguir otros socios muy poderosos. China es el más importante, pero India, Irán, otros países. Y en algún punto logró que todos los enemigos y rivales geopolíticos de Estados Unidos estén hoy mucho más unidos que antes. Que Rusia, China, India no es enemigo de Estados Unidos, pero digamos, Rusia, China, Irán, que son los tres principales rivales geopolíticos que tiene Estados Unidos, hoy estén colaborando estrechamente juntos. Si otra hubiera sido la forma de abordar todo el conflicto con Ucrania, quizás Rusia no estaría tan unida a ese eje y podría ser un poquito más una bisagra. Eso es lo que creen hoy muchos en la Casa Blanca. Otros dicen, no, está equivocado Trump con esto. Lo único que va a lograr es darle aún más poder a un Putin que ya de por sí está fuera de control y está desatado. Esa es un poco la visión alternativa que viene sobre todo de la Casa Blanca anterior. Ahora, que fracasó la estrategia de la administración Biden en este sentido, me parece que no hay discusión. Si esta estrategia va a tener resultado o no, no lo sabemos aún. Temas importantes que quedan pendientes, bueno, por supuesto, ¿cuál va a ser las características de esta negociación? Lo básico es, Estados Unidos va a tener que nombrar un equipo negociador. ¿Van a ser estos tres o va a haber otros negociadores directamente a cargo? Primero. Segundo, se dijo ya y quedó en claro, Ucrania no va a volver a la OTAN, no se va a poder discutir realmente la posibilidad de un regreso generalizado o un retorno de tierras que hoy están ocupadas por Rusia a Ucrania. Y lo que también dejó en claro aquí Rusia y con el acuerdo de Estados Unidos es que no va a haber tropas estadounidenses monitoreando el acuerdo que finalmente se termina alcanzando, monitoreando esa frontera que quede al cabo de un acuerdo, monitoreando que no haya vulneraciones de esa frontera. Y lo que dice Rusia es, tampoco debe haber tropas europeas allí. Si hay tropas, que haya tropas de otros países, de países ajenos a la OTAN. No va a ser fácil eso de cerrar y va a ser muy complejo que Ucrania se sienta cómoda con las garantías de seguridad que terminen saliendo de esta negociación. Del otro lado, la respuesta que llegó de Bruselas, con esta cumbre que es una especie de cumbre de emergencia, es una especie de respuesta. Es una Europa que dice, no me dejes de lado, no me saquen de la mesa, nosotros llevamos nuestra propia mesa. Porque claro, Europa era el gran interlocutor que tenía Biden en su estrategia para lidiar con la guerra entre Rusia y Ucrania. Y uno veía que ahí había una entente muy clara con Biden, los líderes europeos y Zelensky, donde estaban todos más o menos de acuerdo y alineados respecto de cómo llevar adelante la guerra. Insisto, era una estrategia que estaba llevando a Ucrania a perder al mismo tiempo que estaba dejando al mundo cada vez más cerca de una guerra nuclear. Ahora, lo que muchos de estos están diciendo es, ok, no dio resultado nuestra estrategia, bien, pero no nos pueden dejar afuera. Somos parte interesada, pusimos muchísimo dinero, armamento, aviones, bombas en Ucrania para defendernos de Rusia. Y además, el avance de Putin es sobre Europa. Nosotros somos Europa. Bueno, hacemos el quién es quién, si quieren, de los que estaban sentados en esa mesa. Ahí, de derecha a izquierda, es primero Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, Antonio Costa, que es el presidente del Consejo Europeo, y después tenés a Mark Rutte hacia la derecha de von der Leyen, Mark Rutte, que es el titular de la OTAN, tenés a Donald Tusk, que es el primer ministro de Polonia, Keir Starmer, que es el primer ministro del Reino Unido, Pedro Sánchez de España, Emmanuel Macron de Francia, Olaf Scholz de Alemania, el canciller alemán, tenés a Mette Frederiksen de Dinamarca, la tenés a Giorgia Meloni también de Italia. Es decir, tenés allí a los principales líderes europeos reunidos para tratar de encontrar una respuesta europea a la forma en la cual Donald Trump está liderando esta conversación. ¿Terminarán teniendo una respuesta articulada?
parece difícil. Esto pasó en París, por eso Macron es el anfitrión y ahí iba a saludar y a recibir a los principales participantes. Quiero que veas el mensaje de von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Hoy en París reafirmamos que Ucrania merece llegar a la paz a través de la fuerza. Una paz que sea respetuosa de su independencia, de su soberanía y de su integridad territorial, con fuertes garantías de seguridad. Europa ha llevado y lleva el grueso de la asistencia militar a Ucrania. Al mismo tiempo necesitamos aumentar la defensa en Europa. Ahí un mensaje de von der Leyen para los propios europeos. Tenemos que aumentar el gasto militar, porque ahí tenés a personas como por ejemplo Pedro Sánchez, que pertenece a la OTAN, que pertenece a la Unión Europea, bastante reacios a aumentar el gasto militar y el gasto de defensa en España. Con lo cual le terminan dando la razón a Trump cuando dice, si Europa no se puede defender a sí misma, si Europa ni siquiera está dispuesta a gastar en defensa lo que tiene que gastar para llevar adelante su propio plan, bueno, entonces quedará excluida de esta mesa de negociación. Algunas de los resultados, algunas de las conclusiones que quedan de esta cumbre de Riad, una cumbre que va a marcar un antes y un después en la historia del conflicto entre Rusia y Ucrania.